Hola chicos, soy Javier de fairytennis.com. En el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer la volea de revés liftado a dos manos en posición semiabierta de piernas. Vendrá una jugadora la cual va a aprender a cómo ejecutar este golpe. Haremos algunos ejercicios de cara a cómo ir mejorándolo y aprendiéndolo progresivamente. Una de las cosas que siempre explico es que la diferencia entre la volea normal y la volea liftada es obviamente que la volea liftada va liftada, la volea normal se hace un poco más cortada y suele ser un poco más avanzada. La manera de hacer esta volea sería en una posición semiabierta. Para un jugador diestro pondríamos la pierna izquierda detrás y un poquito abierta hacia afuera, y la de delante, la derecha, un poco más adelantada y a la derecha. Entonces es importante que el jugador se coloque bien flexionado y cuando vaya a atacar la pelota tenga que saltar y levantar la pierna izquierda hacia atrás para tener un buen equilibrio. Por la dificultad de este golpe yo siempre se la enseño a jugadores de nivel intermedio alto. ¿Para qué sirve esta volea? Pues para bolas que digamos es en transición, estás digamos a media subida, has golpeado una buena bola que el contrario ves que va a llegar forzado y empiezas a subir a la red. No te da tiempo llegar a la red suficientemente, con lo cual si la otra jugadora hace una bola alta, normalmente defensiva, obviamente será alta, y tú esa bola no te ha dado tiempo de llegar a la red, la atacarás sin que bote, porque esta, como hemos dicho, es una volea, pero la atacaremos cuando está cayendo y la liftaremos para poder controlar la bola donde queramos. Para el vídeo de hoy nos acompaña nuestra amiga y jugadora Gabriela, en el cual vamos a practicar y ella va a aprender cómo realizar este golpe, la volea de revés a dos manos. En este vídeo lo que vamos a hacer hoy son ejercicios para que tú veas cómo se tiene que hacer, posiciones de los pies, cómo se mueven las manos. Trabajaremos progresivamente con bolas soft, luego con bolas normales y pegaremos desde abajo y desde arriba, así tener un poco de variedad. El primer ejercicio, Gaby, que vamos a hacer es usando unos conos. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar primero tus pies, la posición y cómo ejecutarlo. Entonces, tienes que saber que la posición para un diestro como tú eres es con el pie izquierdo un poquito más hacia afuera y hacia atrás y el pie derecho un poco más adelantado y a la derecha. Entonces es importante que flexiones bien, puedes preparar la raqueta más atrás o más adelante como te sea más cómodo, y a partir de ahí lo que tienes que hacer es saltar y poner la pierna izquierda detrás. Aquí al girar el cuerpo gira, la pierna una hacia adelante y la otra se echa hacia atrás, ¿vale? Tener la pierna atrás es muy importante porque te va a permitir tener un buen equilibrio y así pues poder golpear la bola correctamente. Primero lo hago yo 2 o 3 veces y luego lo hacemos conjuntamente. Abro los pies, flexiono, salto y levanto la pierna hacia atrás. Giro y a la vez que golpeo, giro y golpeo. Flexiono, salto, golpeo y levanto la pierna. Giro, flexiono, salto, golpeo y levanto. Una vez más, flexiono, salto, giro. ¿Vale? Cambiámonos de cono. ¿Vale? Sigue haciéndolo. Salto y levanto, muy bien. Flexiono, salto, ejecuto, levanto. Una vez más, flexiono. Ahora que vemos que Gaby ya lo está haciendo bien, se coloca bien, flexiona, golpea, etcétera, vamos a pasar a usar pelotas, que es un poquito más real. Ahora ya hay que coordinar un poquito más lo que son ya piernas con la bola y el golpe. Entonces, primero empezaremos con bolas soft y le tiraré bolas que tendrá que golpear a la altura de la cintura. Empezaremos por estas bolas y luego ya pegaremos desde arriba. ¿Por qué primero desde la mitad? Porque al principio es un poquito más fácil no tener que levantar mucho los brazos. Una vez ya va ejecutando bien el golpe desde la mitad, desde arriba ya le será más fácil y a la larga va a pegar más bolas desde arriba que no desde abajo, pero habrá aprendido poco a poco. Después de la soft empezaré yo a tirarle bolas desde el otro lado con bolas ya normales. Gaby, vamos a empezar con las bolas soft. Golpéalas a la altura de la cintura y recuerda cómo tienes que hacer el movimiento de pies, ¿vale? Observa bien la pelota y golpea hacia adelante saltando, ¿vale? Venga. Y saltando bien, flexiona.
Muy bien. Vale. Bravo. Muy bien. Ahora, como has hecho bien ya las bolas intermedias a la altura de la cintura, ahora empiezas a pegarle la bola un poco más desde arriba, a la altura del hombro más o menos. ¿Ok? Venga. Vamos. Vale. Observa, ves con cuidado. Observamos aquí que cuando ha pegado, al ser una bola un poquito más complicada, al golpear se ha desestabilizado un poco. ¿Por qué? Porque su pierna izquierda al levantarse se le ha ido un poco hacia afuera y eso ha hecho que su propio cuerpo se le vaya hacia un lado. Hay que tener mucho cuidado ahí. Cuando pegue, la pierna tiene que estar bien hacia atrás. Vamos, concéntrate en la pierna. Muy bien. Muy bien. Muy bien. La hemos visto mucho mejor ahora. Es importante esto, un buen equilibrio. ¿Por qué? Porque es una bola de transición, con lo cual después de ese golpe, si no hemos ganado el punto, seguimos corriendo hacia la red. Pero si me he desestabilizado, primero que puedo fallar y segundo me puedo ir hacia un lado y entre que yo recupero mi equilibrio y voy hacia adelante, igual ya he perdido el punto. Es importante un buen equilibrio al impactar para seguir corriendo hacia adelante y llegar lo antes posible a la red. Ahora que hemos acabado con las bolas soft, lo vamos a complicar un poquito, hacer la progresión. Yo me voy a ir al otro campo y le voy a ir tirando bolas normales ya. Gaby, ahora empezamos golpeando las bolas a la altura de la cintura. Te he colocado unos conos. Las de la altura de la cintura tienes que tirarlos al fondo. Son bolas que son un poco más bajas, debes alargar más. Luego cuando te tires las bolas más altas, tirarás más en corto, al tener más ángulo, pegarás más de arriba abajo. ¿Ok? Venga, vamos, un poquito más atrás, poquito más atrás. Venga. Venga, sueltas. Eso es. Vamos. Venga, suelta, pega relajada. Muy bien, la pierna perfecta. Bien, muy buena esta. Bien. Bien, ahora pasamos a golpear las bolas desde la altura del hombro, más altas. Recuerda, los conos cortos ahora. ¿Ok? Venga. De arriba a abajo. Vale. Bien. Bien, recuerda que tienes que pegarle a la bola por encima, porque es una bola alta. Si le pegas por debajo, la bola saldrá larga. Por encima de la bola. Venga. Eso es. Bien. Vamos. Venga. Más por encima. Muy bien. Vamos. Una vez hemos visto que Gaby está golpeando bien las bolas tanto de abajo como desde arriba, con bolas soft, con bolas normales, y hay que hacer algo más real, que será en movimiento, que es lo que más cuesta. Ella tiene que imaginarse que ha pegado un buen golpe, la contraria llega forzada y entonces ella tiene que empezar a subir. Normalmente la contraria jugará una bola alta y es cuando pasa en acción que ella golpea y hace este golpe. Ahora lo probaremos ella empezando desde la de la línea. Ahora hacemos la progresión subiendo un poquito hacia adelante. Imagínate que has pegado un buen golpe, la contraria va a llegar forzada, tú empiezas a subir, normalmente te van a tirar una bola alta y tienes que impactarla. Tú no sabes lo que yo voy a hacer, te tiraré tanto bolas más bajas como más altas, tienes que intentar, si puedes, pegar de arriba, pero si no, la pegas desde más abajo que la has trabajado. Y tienes que hacer el mismo golpe, focalizando en el apoyo y en las distancias donde tirar, o más largo o más corto, dependiendo de la altura de la bola. Vamos. Bien. Venga. Muy bien. Bien. Muy buena. Vamos.
¡Ole, qué buena! ¡Bravo! En el vídeo de hoy hemos visto la volea liftada de revés a 2 manos con apoyo semiabierto. En otros vídeos que tenemos también la hay en el apoyo neutral, también de derecha semiabierto y también apoyo neutral. Dar las gracias hoy a Gabriela porque nos ha ayudado a realizar los ejercicios, viendo correcciones y cómo ha aprendido ella a realizar este golpe. Y nada, si queréis dejar vuestros comentarios, os lo agradecemos y hasta la próxima.